Durante 3 meses, ella cuidó a un mendigo ciego. Le dio pan cuando no tenía fuerzas, le prestó su voz cuando él no podía ver y lo amó, sin saber quién era. Lo que ella no sabía es que ese hombre sin memoria no era un mendigo cualquiera, era el duque más rico del reino. Y tu vida está a punto de cambiar para siempre, pero no de la forma que esperabas. Si te gustan los romances de época, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y dime en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Hay noches que cambian el destino de una mujer para siempre, y esta fue una de ellas. Elena Robles jamás imaginó que al salir de su cabaña, en medio de aquella tormenta infernal, con el viento arrancando árboles de raíz y la lluvia golpeando su rostro como agujas de hielo, encontraría algo más que barro y piedras. Algo que le robaría el aliento, algo que le arrancaría el corazón del pecho sin pedirle permiso, porque allí, entre las rocas afiladas de la Sierra de Gredos, medio muerto y completamente solo, yacía un hombre, un desconocido, un mendigo ciego, pensó ella, cubierto de sangre y lodo, con la ropa hecha jirones y el rostro marcado por cicatrices recientes. Nadie en su sano juicio se adentraría en esas montañas durante una tormenta así. Nadie, excepto alguien que huye, o alguien a quien intentaron matar. La primera vez que Elena lo vio, creyó que estaba muerto. Su cuerpo estaba tirado como un trapo, sin fuerzas, sin vida aparente. Pero entonces escuchó un gemido, débil, roto, como el último suspiro de un animal herido que aún se aferra a la existencia. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese momento solo existían ella y ese hombre moribundo. Elena no era médica, no era noble, no era nadie importante. Era solo la hija de un boticario que había muerto dejándola sola en el mundo, con una cabaña perdida en las montañas y conocimientos de hierbas que aprendió a fuerza de necesidad. Pero sabía reconocer el olor de la muerte, y ese hombre estaba a punto de cruzar esa línea delgada que separa la vida del vacío eterno. Pudo haberlo dejado allí. Nadie la culparía, nadie lo sabría. Un mendigo menos en el reino no haría diferencia alguna para las cortes de Ávila ni para los duques que vivían en sus palacios de mármol. Pero algo en su interior le gritó que no lo hiciera. Tal vez fue compasión, tal vez fue soledad, o tal vez fue el destino susurrándole al oído que ese hombre no era quien parecía ser. Que bajo esa piel sucia y esas heridas abiertas se escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Elena tomó una decisión en ese instante, una decisión que la mayoría llamaría locura. Cargó al hombre sobre sus hombros, usando toda la fuerza que tenía en su cuerpo menudo pero resistente, y comenzó a arrastrarlo hacia la cabaña. Cada paso era una agonía, cada metro ganado, una victoria contra la muerte. Cuando finalmente llegó a la puerta de su hogar, estaba empapada, exhausta, temblando de frío y miedo. Lo dejó caer sobre la única cama que tenía, y por primera vez vio bien su rostro a la luz de las velas. Era joven, tal vez 30 años, tal vez menos. Sus facciones eran duras pero extrañamente nobles, como si hubieran sido talladas por manos cuidadosas. Tenía una mandíbula fuerte, labios partidos por el frío y ojos cerrados que no volverían a abrirse para ver el mundo. Porque cuando Elena limpió la sangre de su cara, descubrió la verdad más cruel. Aquel hombre había perdido la vista. Sus ojos, aunque intactos en apariencia, estaban vacíos, sin luz, sin futuro. Un mendigo ciego, pensó de nuevo, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Qué tragedia tan grande para alguien tan joven. Qué injusticia tan pesada de cargar. Pero Elena no sabía nada. No sabía que ese hombre había cabalgado junto a reyes. No sabía que había firmado tratados que cambiaron el equilibrio de poder en Castilla.
No sabía que su nombre, Álvaro de Alarcón, era pronunciado con respeto y temor en todos los salones del reino. No sabía que era el duque más rico de Ávila, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, señor de cientos de vasallos y heredero de un linaje que se remontaba a la conquista. No sabía nada de eso. Para ella, solo era un hombre que necesitaba ayuda, un mendigo que el destino había dejado en su puerta, y durante 3 meses Elena Robles haría algo que ninguna dama de la corte se atrevería a hacer. Cuidaría de él, lo alimentaría, lo sanaría, y sin saberlo, sin buscarlo, sin poder evitarlo, se enamoraría perdidamente de quien creía que no era nadie. Esa noche, mientras la tormenta seguía azotando la sierra y el viento silbaba entre las grietas de la cabaña, Elena cubrió al desconocido con las pocas mantas que tenía. Le limpió las heridas con agua tibia y ungüentos de hierbas que su padre le había enseñado a preparar. Le dio de beber un poco de caldo caliente, gota a gota, como si alimentara a un niño. Y cuando finalmente se sentó junto al fuego, agotada y mojada hasta los huesos, se hizo una pregunta que la atormentaría durante semanas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estabas muriendo en las montañas como si el mundo te hubiera escupido? Pero el hombre no respondió. No podía responder porque ni siquiera él mismo conocía las respuestas. Su memoria había sido arrancada de su mente como páginas de un libro quemado. Y así comenzó una historia de amor que desafiaría el honor, la nobleza y todas las reglas de un reino que creía que el romance solo existía entre iguales. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Elena no dormía más de 2 horas seguidas porque tenía miedo de que el hombre dejara de respirar durante la noche. Se despertaba sobresaltada. Corría hasta la cama. Ponía la mano sobre su pecho solo para sentir ese latido débil pero constante que le decía que seguía vivo. Seguía allí, seguía luchando contra la muerte aunque no supiera por qué ni para qué. El mendigo ciego no hablaba, no se movía. Apenas tragaba el caldo que ella le daba con paciencia infinita, sosteniéndole la cabeza como si fuera un bebé recién nacido. Elena le cambiaba las vendas, le limpiaba las heridas que supuraban y olían a podredumbre, le pasaba paños húmedos por la frente cuando la fiebre lo atacaba sin piedad. Y durante todo ese tiempo, él no dijo una sola palabra, ni un gracias, ni un quién eres, nada. Solo ese silencio denso que llenaba la cabaña como si el mundo entero se hubiera quedado sin voz. Pasó una semana antes de que el hombre abriera los ojos por primera vez. Elena estaba preparando una sopa de hierbas cuando escuchó un ruido extraño, como un jadeo ahogado. Se giró rápido y lo vio. Despierto, con esos ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia un punto fijo en el techo sin ver absolutamente nada. Fue entonces cuando Elena sintió algo que nunca había sentido antes. No era lástima, no era compasión simple, era algo más profundo, más doloroso. Era la certeza de que ese hombre había perdido algo más que la vista. Había perdido su identidad, su pasado, su futuro. Todo lo que alguna vez fue había sido borrado como dibujos en la arena que el mar se lleva sin remordimiento. Elena se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte, y le habló por primera vez con ternura. «Estás a salvo, no te voy a hacer daño, descansa». El hombre no respondió, solo cerró los ojos de nuevo, como si el esfuerzo de estar consciente fuera demasiado para su cuerpo destrozado. Pero Elena no se rindió. Día tras día, noche tras noche, continuó cuidándolo con una devoción que ella misma no entendía. Le daba de comer aunque él apenas pudiera tragar. Le hablaba aunque él no respondiera. Le contaba historias de su padre, del boticario que le enseñó todo sobre plantas medicinales antes de morir, dejándola sola en esa cabaña perdida en las montañas. Le hablaba del reino, de Ávila,
de los duques y nobles que vivían en sus palacios mientras el pueblo pasaba hambre y frío, y aunque el mendigo ciego no decía nada, Elena sentía que la escuchaba, que cada palabra que ella pronunciaba se grababa en algún rincón oscuro de su mente rota. Fue en la tercera semana cuando todo cambió. Elena estaba afuera, cortando leña para el fuego, cuando escuchó un golpe seco desde adentro. Soltó el hacha y corrió hacia la cabaña con el corazón en la garganta. Lo encontró en el suelo, caído de la cama, tratando de levantarse con las manos temblando de debilidad. Elena corrió hacia él, lo ayudó a incorporarse y por primera vez sus miradas se encontraron. Bueno, no exactamente, porque él no podía verla, pero giró la cabeza hacia donde estaba su voz, y en ese momento Elena supo que algo había despertado en él. Algo humano, algo vivo. ¿Quién eres?, preguntó él con voz ronca, quebrada, como si no hubiera hablado en años. Y Elena sintió que el mundo se detenía, porque esa era la primera vez que ese hombre pronunciaba una palabra desde que lo encontró medio muerto en la sierra. «Me llamo Elena», respondió ella con suavidad, sin soltarle las manos. «Y tú no sabes quién eres, ¿verdad?». El hombre negó con la cabeza despacio. «No, no sé nada, no recuerdo nada, solo oscuridad». Elena sintió una presión en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra enorme sobre el corazón. 3 meses. Llevaban casi 3 meses juntos en esa cabaña, y él no tenía idea de quién era. No sabía que era un duque, no sabía que tenía un reino esperándolo, no sabía que había gente buscándolo. Para él, Elena era todo su mundo, la única voz que conocía, la única mano que lo había tocado con amor y no con violencia. Y Elena decidió algo en ese instante. No iba a preguntar, no iba a presionar. Iba a dejar que ese hombre descubriera quién era a su propio ritmo, sin prisa, sin miedo, porque en el fondo una parte de ella temía la respuesta. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se transformaron en meses. Y durante todo ese tiempo, Elena cuidó al mendigo ciego como si fuera lo único que importaba en el mundo. Lo bañaba con agua tibia del pozo, frotando su piel con cuidado para no lastimar las cicatrices que marcaban su cuerpo como un mapa de batallas perdidas. Le cortaba el cabello, le afeitaba la barba, le daba ropa limpia que había pertenecido a su padre, y poco a poco el hombre comenzó a recuperarse. Sus músculos volvieron a tener fuerza. Su voz dejó de sonar quebrada. Su rostro perdió esa palidez de muerte que lo había acompañado durante semanas. Pero su memoria seguía vacía. Un agujero negro donde debería haber recuerdos, nombres, rostros. Y Elena no sabía si eso era una bendición o una maldición, porque cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de un hombre que tal vez nunca podría amarla de vuelta. Un mendigo ciego sin pasado, sin futuro, sin nada que ofrecer excepto ese secreto que ambos ignoraban, esperando en las sombras como una bomba lista para explotar. Elena sabía que la oscuridad lo estaba matando por dentro. No la oscuridad física de sus ojos ciegos, sino esa otra oscuridad más profunda que viene cuando un hombre pierde su propósito. Lo veía en la forma en que apretaba los puños cuando tropezaba con la mesa, en cómo su mandíbula se tensaba cada vez que derramaba agua, porque no podía calcular la distancia, en ese silencio amargo que se instalaba entre ellos después de cada fracaso. El mendigo ciego se estaba rindiendo. Elena lo sentía, y eso la aterraba más que cualquier tormenta o cualquier lobo que aullara en las montañas durante la noche, porque un hombre sin esperanza es un hombre muerto, aunque su corazón siga latiendo. Así que una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la sierra, Elena tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos.
le agarró la mano con firmeza y le dijo algo que él nunca olvidaría. No necesitas ver para vivir. Solo necesitas aprender a sentir el mundo de otra manera. Él se rió. Fue una risa seca, sin humor, llena de desesperación. ¿Cómo?, preguntó con voz áspera. ¿Cómo voy a vivir sin ver nada? Soy una carga, un inútil, un mendigo ciego que no sirve para nada. Elena sintió que se le partía el alma al escucharlo hablar así, pero no lloró, no le tuvo lástima. En cambio, lo agarró del brazo y lo levantó de la silla donde estaba sentado como un muerto en vida. «Vas a aprender», dijo ella con una determinación que ni ella sabía que tenía. «Vas a aprender porque yo te voy a enseñar. Y no vas a rendirte. Porque si te rindes, todo lo que he hecho durante 3 meses no habrá servido de nada. Y yo no acepto fracasos». El hombre se quedó callado, sorprendido por la fuerza en la voz de esa mujer que lo había salvado de la muerte. Y por primera vez en semanas, algo dentro de él comenzó a despertar. No era esperanza todavía, era apenas una chispa, pero era suficiente para empezar. La primera lección fue contar pasos. Elena lo llevó afuera, a los senderos que rodeaban la cabaña, y le enseñó a caminar midiendo cada movimiento. 10 pasos desde la puerta hasta el pozo, 20 pasos hasta el árbol grande, 30 pasos hasta donde empieza el bosque. Al principio él tropezaba constantemente, se golpeaba contra las piedras, se caía de rodillas maldiciendo su suerte. Pero Elena nunca lo dejaba quedarse en el suelo. Lo levantaba una y otra vez, con esa paciencia infinita que solo el amor puede dar, aunque ella misma no se diera cuenta todavía de lo que sentía. Otra vez le decía: «Cuenta los pasos. Siente la tierra bajo tus pies, el viento en tu cara, el sol en tu piel. Esas cosas no desaparecieron solo porque tus ojos dejaron de funcionar. El mundo sigue ahí. Solo tienes que aprender a tocarlo de nuevo». Y poco a poco, día tras día, el mendigo ciego comenzó a entenderlo. La segunda lección fue escuchar. Elena le enseñó que el viento tiene diferentes voces dependiendo de dónde viene, que los pájaros cantan distintos según la hora del día, que el agua del arroyo suena más fuerte cuando llueve en las montañas, que cada árbol tiene su propio sonido cuando el aire pasa entre sus ramas. Le enseñó a reconocer sus pasos, diferentes de cualquier otro sonido en la cabaña. Le enseñó a escuchar el fuego crepitando para saber si necesita más leña, a oír el agua hirviendo para saber cuándo está lista la sopa, a identificar animales por sus movimientos entre la maleza. Y él aprendía. Dios santo, cómo aprendía, con una intensidad que sorprendía a Elena, como si cada nueva habilidad fuera un pedazo de su humanidad que recuperaba después de haber estado perdido en el vacío. Y ella lo miraba practicar, concentrado, serio, con esa mandíbula apretada y esas manos fuertes, agarrando el mundo como si fuera lo único que tenía. Y sentía algo cálido creciendo en su pecho, algo peligroso, algo que no tenía nombre todavía, pero que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. La tercera lección fue tocar. Elena le enseñó que las cosas tienen texturas, temperaturas, formas que cuentan historias. Le puso diferentes hierbas en las manos para que las reconociera por el tacto y el olor. Le mostró cómo distinguir la madera seca de la húmeda, cómo saber si una fruta está madura sin necesidad de verla, cómo sentir cuando alguien está cerca aunque no haga ruido. Y en esas lecciones sus manos se tocaban constantemente. Elena guiaba sus dedos sobre las plantas, sobre las piedras, sobre los troncos de los árboles, y cada vez que sus pieles se rozaban, algo eléctrico pasaba entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, porque él seguía siendo un mendigo ciego sin memoria ni futuro,
Y ella seguía siendo la mujer que lo había salvado por compasión, sin saber que ese secreto escondido en su pasado lo cambiaría todo. Sin saber que ese hombre que tocaba sus manos con tanta delicadeza era el duque más poderoso del reino, y que el amor que estaba naciendo entre ellos desafiaría todas las leyes del honor y la nobleza. Pasaron semanas practicando. El hombre dejó de ser torpe, dejó de caerse, dejó de maldecir su suerte, aprendió a moverse por la cabaña como si pudiera ver cada rincón. Aprendió a salir solo a caminar por los senderos, contando pasos, escuchando el mundo, sintiendo la vida pulsando a su alrededor. Y algo más cambió también. La relación entre ellos ya no era solo la mujer que cuida al enfermo, ya no era solo gratitud de parte de él, era algo más profundo, más peligroso. Se buscaban sin darse cuenta. Él giraba la cabeza cuando escuchaba sus pasos, como si necesitara saber que ella estaba cerca. Ella lo tocaba más de lo necesario cuando le enseñaba algo nuevo, dejando sus manos sobre las de él un segundo más de lo que debía. Y por las noches, cuando se sentaban junto al fuego, el silencio entre ellos ya no era vacío. Estaba cargado de cosas no dichas, de miradas que él no podía dar, pero que ella sentía de todas formas, de un amor que crecía en la oscuridad, alimentándose de cuidados, de confianza, de esa intimidad que solo nace cuando dos personas se vuelven el único mundo del otro. Y Elena sabía que estaba perdiendo la batalla contra su propio corazón. Sabía que se estaba enamorando de un hombre que tal vez la olvidaría cuando su memoria regresara. Pero ya no podía detenerse, porque el amor no pregunta, no pide permiso. Simplemente llega y se instala en el pecho como un fuego que no se puede apagar, aunque sepas que va a quemarte hasta las cenizas. Hubo una noche en que todo cambió. No fue una noche especial. No había luna llena ni estrellas brillando con más fuerza que de costumbre. Era solo una noche común en la cabaña, con el fuego crepitando bajo y el viento susurrando entre las grietas de la madera. Elena estaba sentada cerca de la chimenea, remendando una camisa vieja, cuando sintió su presencia detrás de ella. No lo escuchó caminar. Él había aprendido tan bien a moverse en silencio que ya no hacía ruido, pero Elena lo sintió de todas formas. Esa conexión extraña que había crecido entre ellos durante 3 meses de convivencia. Esa forma de saber dónde estaba el otro sin necesidad de mirar, sin necesidad de palabras. Él se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban, y Elena dejó de respirar por un segundo, porque en ese momento supo que algo iba a pasar, algo que los cambiaría para siempre. «Quiero agradecerte», dijo él con voz baja, casi un susurro. Elena siguió cosiendo, tratando de controlar el temblor en sus manos. «No tienes que agradecer nada. Hice lo que cualquiera habría hecho». Él negó con la cabeza despacio. «No, no es verdad. Cualquiera me habría dejado morir en esa sierra. Cualquiera habría pensado que un mendigo ciego no vale la pena. Pero tú no. Tú me salvaste, me cuidaste, me enseñaste a vivir de nuevo cuando yo ya me había rendido. Y yo no sé quién soy, no sé de dónde vengo. No sé si tengo familia esperándome en algún lugar, pero sé que sin ti estaría muerto. Y sé que lo que siento por ti no es solo gratitud». Elena dejó caer la aguja. Su corazón latía tan fuerte que creía que iba a explotar. «¿Qué es lo que sientes?», preguntó con la voz apenas audible. Él giró la cabeza hacia ella, con esos ojos ciegos que no podían verla, pero que de alguna forma parecían atravesarla hasta el alma. «Amor», dijo simplemente, «siento amor. Y sé que es una locura porque no tengo nada que ofrecerte. No tengo nombre, no tengo pasado, no tengo futuro. Soy solo un mendigo ciego que vive de tu caridad, pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti cada segundo del día, en tu voz,
en tus manos cuando me tocas, en tu risa cuando te cuento algo que te parece gracioso, en tu paciencia infinita cuando me enseñas algo nuevo. Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos. Nadie le había hablado así jamás. Nadie la había mirado, o mejor dicho, sentido de esa manera, porque él no necesitaba ojos para verla. La veía con el corazón, con el alma, con esa parte de él que había renacido gracias a ella. Y Elena supo en ese instante que ella también lo amaba, que lo había amado desde hacía semanas sin atreverse a admitirlo, porque él era un mendigo sin memoria, y ella era una mujer sola en las montañas. ¿Qué futuro podían tener juntos? Ninguno. Pero el amor no pregunta por el futuro. El amor solo existe en el presente. Yo también te amo, susurró Elena, y las palabras salieron de su boca como si llevaran años esperando ser liberadas. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y Elena sintió que el mundo desaparecía. Ya no existía la cabaña, ya no existían las montañas, ya no existía el reino de Ávila con sus duques y sus nobles. Solo existían ellos dos. Dos personas que se habían encontrado en medio de la oscuridad y que habían aprendido a amarse sin títulos, sin nombres, sin promesas de un futuro que probablemente nunca llegaría. ¿Puedo besarte?, preguntó él con voz temblorosa, como si tuviera miedo de que ella dijera que no. Elena no respondió con palabras. Simplemente se acercó más, cerró los ojos y dejó que sus labios se encontraran con los de él en medio de la oscuridad. Fue un beso lento, suave, lleno de ternura y de miedo, lleno de amor y de desesperación, porque ambos sabían que ese momento era robado, que la realidad los alcanzaría tarde o temprano, que ese secreto escondido en el pasado de él estallaría como una bomba y los separaría para siempre. Pero esa noche no importó. Esa noche se entregaron el uno al otro con una intensidad que ninguno de los dos había conocido antes. Él la tocaba como si quisiera memorizar cada centímetro de su piel. Ella lo besaba como si quisiera grabarse su sabor en el alma. Se amaron junto al fuego, con la ropa cayendo al suelo y las inhibiciones desapareciendo en el calor de la pasión. Y cuando él la tomó entre sus brazos, cuando sus cuerpos se fundieron en uno solo, Elena sintió que nacía de nuevo, que todo lo que había sufrido en su vida, toda la soledad, todo el dolor de perder a su padre y quedarse sola en el mundo, había valido la pena por llegar a ese momento, por amar y ser amada por ese hombre que no sabía quién era, pero que la amaba con una pureza que solo existe cuando no hay nada más que perder. Y él sintió lo mismo. Sintió que por primera vez, desde que despertó en esa cabaña sin memoria, tenía una razón para vivir, una razón para luchar, una razón para querer recuperar su pasado, no por él, sino por ella, para poder darle un futuro, para poder ser alguien digno de su amor. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, abrazados junto al fuego, sin hablar, solo sintiendo la respiración del otro. Elena apoyó su cabeza en el pecho de él, escuchando los latidos de su corazón, y supo que ese era el momento más feliz de su vida. Y también supo que era el más peligroso, porque cuando una mujer ama a un hombre así, con esa intensidad que lo consume todo, está condenada a sufrir. Y ella estaba amando a un mendigo ciego sin saber que era el duque más rico del reino, sin saber que había un palacio esperándolo, una madre, un tío con ambiciones oscuras, un matrimonio arreglado, todo un mundo de poder y nobleza que los separaría en cuanto la verdad saliera a la luz. Pero en ese momento, con el sol comenzando a asomar entre las montañas y el cuerpo de él caliente contra el suyo, Elena decidió algo. Decidió que no importaba lo que pasara después, que había valido la pena,
que 3 meses cuidando a ese hombre, amándolo, entregándole su corazón sin esperar nada a cambio, había sido la decisión más correcta de su vida, porque el amor verdadero no necesita garantías, no necesita promesas, solo necesita existir, y el amor entre ellos existía con una fuerza que desafiaría el honor, la nobleza y todas las reglas de un reino que nunca entendería que dos personas de mundos diferentes pudieran amarse con tanta verdad. Todo comenzó con un sueño, o tal vez era un recuerdo disfrazado de pesadilla, Álvaro, porque ese era su nombre aunque aún no lo supiera. Despertó en medio de la noche gritando, con el cuerpo empapado en sudor frío y las manos temblando como si hubiera tocado el mismísimo infierno. Elena lo abrazó de inmediato, susurrándole palabras de consuelo, pero él no podía calmarse. Había visto algo, no con los ojos, porque esos ya no funcionaban, pero sí con esa parte de la mente que guarda los secretos más oscuros. Había visto caballos galopando en la oscuridad. Había escuchado gritos de hombres muriendo. Había sentido el metal frío de una espada en su mano. Y había olido sangre, tanta sangre que le revolvía el estómago. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena con voz temblorosa, acariciándole el cabello. Él negó con la cabeza, confundido, aterrado. No lo sé, pero era real. Tan real que puedo sentirlo todavía, como si hubiera estado ahí, como si hubiera vivido esa noche de terror y después alguien me la hubiera arrancado de la memoria a la fuerza. Los días siguientes fueron peores. Los fragmentos comenzaron a regresar como cuchillos clavándose en su cerebro sin piedad. Recordaba manos enguantadas agarrándolo por la espalda. Recordaba una voz susurrando traición en la oscuridad. Recordaba el golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Y recordaba despertar sin poder ver, sin saber dónde estaba, abandonado como un perro en medio de las montañas. «Alguien intentó matarme», dijo una tarde, sentado junto al fuego con la mandíbula apretada. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?». Él cerró los ojos, aunque eso ya no cambiaba nada para él. «Que no soy un mendigo, que alguien me hizo esto, alguien me quitó la vista, alguien me dejó morir en esa sierra. Y ahora esos recuerdos están regresando y me dicen que yo era alguien importante, alguien que tenía enemigos, alguien que representaba una amenaza para alguien más poderoso». Elena sintió que el mundo se detenía, porque si él era alguien importante, entonces todo lo que habían construido durante 3 meses estaba en peligro. Pero Elena no dijo nada. No todavía, porque una parte de ella no quería saber la verdad. Quería quedarse en esa burbuja donde solo existían ellos dos, donde él era solo el hombre que amaba y no un duque con un reino esperándolo. Pero el destino no perdona. Y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar cuánto intentes esconderla. Fue en el mercado de Ávila donde Elena escuchó los rumores. Había bajado a la ciudad para comprar provisiones, algo que hacía cada 2 semanas, dejando a Álvaro solo en la cabaña por unas horas. Estaba comprando pan cuando escuchó a 2 mujeres hablando en voz baja. Han pasado meses y aún no encuentran al duque. Dicen que lo secuestraron, que tal vez ya está muerto. Pobre doña Constanza, debe estar destrozada. Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué duque?», preguntó con voz apenas audible. Las mujeres la miraron sorprendidas. «¿De dónde eres que no sabes?». «El duque de Ávila, Álvaro de Alarcón. Desapareció hace 3 meses durante un viaje. Lo buscaron por toda Castilla, pero nunca encontraron su cuerpo». Elena caminó de regreso a la cabaña como en trance. Sus piernas se movían solas, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de descubrir. Álvaro de Alarcón, el duque de Ávila, el hombre más rico del reino, el señor de tierras que se extendían hasta el horizonte, el noble que firmaba tratados con reyes.
Ese era el mendigo ciego que había estado viviendo en su cabaña durante 3 meses. Ese era el hombre al que había alimentado, curado, enseñado a sobrevivir. Ese era el hombre del que se había enamorado sin saber que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Y lo peor de todo era que él tampoco lo sabía. Su memoria seguía rota. Seguía creyendo que era nadie, y Elena tenía que decidir si decirle la verdad o proteger el amor que habían construido manteniéndolo en la ignorancia, porque sabía lo que pasaría cuando él recordara. Se iría. Tendría que irse. Un duque no podía quedarse escondido en las montañas con la hija de un boticario. El honor lo llamaría de vuelta. La nobleza lo reclamaría. Y ella quedaría sola de nuevo, con el corazón roto y solo los recuerdos de 3 meses perfectos que nunca debieron existir. Cuando llegó a la cabaña, Álvaro estaba afuera practicando sus pasos como Elena le había enseñado. Al escuchar sus pisadas, giró la cabeza hacia ella y sonrió. Esa sonrisa que hacía que el corazón de Elena se derritiera cada vez que la veía. Tardaste más que de costumbre. Estaba preocupado. Elena dejó caer las provisiones y corrió hacia él, abrazándolo con tanta fuerza que él soltó una risa sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, enterrando el rostro en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Y en ese momento tomó una decisión. No le diría nada. Todavía no, porque sabía que en cuanto él supiera la verdad, todo terminaría. Y ella quería un poco más de tiempo. Solo un poco más de tiempo para amarlo sin títulos, sin nombres, sin el peso del reino cayendo sobre ellos. Solo ellos dos, el mendigo ciego y la mujer que lo amaba, antes de que el pasado los alcanzara y los destruyera para siempre. Pero los recuerdos siguieron llegando, cada día con más fuerza, cada noche con más claridad. Álvaro comenzó a recordar rostros, nombres, lugares. Recordó a su madre, doña Constanza, una mujer de mirada dura pero corazón noble. Recordó a su tío, don Mateo, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Recordó el palacio, las reuniones, los tratados, el poder. Y recordó la noche en que todo se derrumbó, la emboscada, las máscaras, el ataque que lo dejó ciego y moribundo. Y cuando finalmente recordó su nombre completo, Álvaro de Alarcón, duque de Ávila, heredero de un linaje centenario, todo cambió. Elena, dijo una noche con voz temblorosa, ya sé quién soy. Ella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole las mejillas. Lo sé. Y supo en ese instante que los 3 meses más perfectos de su vida estaban a punto de terminar. Porque el amor entre un duque y una campesina no era un cuento de hadas, era una tragedia esperando explotar, y ellos estaban justo en el centro de la tormenta que estaba por desatarse. La decisión de volver fue la más difícil que Álvaro había tomado en su vida. Sabía lo que significaba regresar a Ávila, significaba dejar atrás a Elena, significaba enfrentar un mundo de traiciones y conspiraciones que casi lo habían matado. Significaba renunciar a los 3 meses más felices que había vivido, donde no era un duque, sino simplemente un hombre amado por una mujer extraordinaria. Pero no podía quedarse escondido para siempre. No podía dejar que quienes intentaron asesinarlo siguieran libres. Y sobre todo, no podía permitir que Elena viviera en peligro por su culpa. Porque si alguien descubría que ella lo había protegido durante todo ese tiempo, la matarían sin pensarlo 2 veces. Así que una mañana, después de una noche sin dormir donde Elena lloró en sus brazos hasta quedarse sin lágrimas, Álvaro tomó su mano y le dijo las palabras que ambos sabían que llegarían. Tengo que irme, tengo que volver y enfrentar mi pasado, no por mí, sino por ti, para protegerte de lo que viene. Elena quería gritar, quería decirle que se quedara, que olvidara a Ávila, el ducado,
la nobleza, todo ese mundo que lo había traicionado y abandonado, pero no lo hizo, porque amaba a Álvaro lo suficiente como para entender que un hombre de honor no puede huir de sus responsabilidades. Y él era un hombre de honor, incluso cuando no recordaba quién era. «Voy contigo», dijo ella con voz firme. Álvaro negó con la cabeza. «No, es demasiado peligroso. No sabes con quién estamos tratando. No sabes lo que son capaces de hacer». Elena le agarró el rostro con ambas manos, obligándolo a girar hacia ella aunque no pudiera verla. «No me importa el peligro, me importas tú. Y si crees que voy a dejarte ir solo después de todo lo que hemos pasado juntos, entonces no me conoces en absoluto». Álvaro sintió una mezcla de amor y terror, porque sabía que Elena era lo suficientemente terca como para seguirlo hasta el fin del mundo. Y eso era exactamente lo que lo asustaba, que su amor por él la pusiera en peligro mortal. El viaje de regreso a Ávila fue tenso. Álvaro había enviado un mensaje discreto a través de un mensajero que Elena encontró en el mercado. No reveló su ubicación exacta, solo que estaba vivo y que regresaría pronto. Quería ver quién respondería primero. Quería saber en quién podía confiar y en quién no. Y la respuesta llegó más rápido de lo esperado. Soldados, no muchos, solo 3 hombres leales que habían servido a su padre y que seguían buscándolo meses después de su desaparición. Cuando vieron al duque ciego, acompañado de una mujer de las montañas, se arrodillaron con lágrimas en los ojos. «Mi señor, pensamos que estaba muerto». Álvaro asintió con gravedad. «Casi lo estuve, pero esta mujer me salvó la vida, y por eso, a partir de ahora, ella está bajo mi protección. Cualquiera que le haga daño responderá ante mí». Los soldados intercambiaron miradas, pero no dijeron nada, porque aunque un duque pudiera estar con quien quisiera, todos sabían que el regreso de Álvaro traería complicaciones que una simple campesina no podría manejar. La llegada al palacio fue todo lo que Elena había temido y más. Las calles de Ávila se llenaron de gente gritando el nombre del duque. «Álvaro de Alarcón ha regresado. El duque perdido está vivo». Pero Elena notó algo extraño en algunas de las miradas. No todos parecían felices de verlo de vuelta. Algunos rostros mostraban sorpresa incómoda. Otros mostraban algo más oscuro, miedo. Cuando llegaron al palacio, una mujer mayor salió corriendo por las puertas principales. Doña Constanza, la madre de Álvaro, se detuvo en seco cuando vio a su hijo, con esos ojos ciegos y esa postura orgullosa pero diferente. «Álvaro», susurró con voz quebrada. «Hijo mío». Álvaro se acercó guiándose por su voz, y cuando su madre lo abrazó, Elena sintió una punzada de dolor en el pecho, porque en ese abrazo había un mundo entero que ella no conocía, una historia familiar, un linaje, un reino, todo lo que la separaba del hombre que amaba. Y cuando doña Constanza se separó de su hijo y miró a Elena con ojos evaluadores, Elena supo que la batalla apenas comenzaba. «¿Quién es ella?», preguntó doña Constanza con tono neutral, pero con una frialdad que cortaba como cuchillo. Álvaro se enderezó. «Es Elena Robles, la mujer que me salvó la vida cuando todos me dieron por muerto, la mujer que me cuidó durante 3 meses sin saber quién era, la mujer que me enseñó a vivir de nuevo cuando había perdido la esperanza, y la mujer que amo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los soldados bajaron la mirada, los sirvientes contuvieron la respiración, y doña Constanza cerró los ojos como si acabara de recibir una puñalada en el corazón. «Álvaro», dijo con voz tensa, «entiendo tu gratitud, pero tienes responsabilidades, tienes un ducado que gobernar y tienes un compromiso matrimonial que se firmó antes de tu desaparición». Álvaro sintió que el mundo se detenía. «¿Qué compromiso?». Su madre suspiró.
con la hija del conde de Salamanca, un matrimonio político que aseguraría la paz entre nuestras tierras. Tu tío don Mateo se encargó de todo mientras estabas ausente. La boda está programada para dentro de 2 semanas. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 2 semanas. Álvaro iba a casarse con otra mujer en 2 semanas. Y ella no era más que la campesina que lo había salvado. La amante temporal, la historia de amor que terminaría siendo solo un recuerdo secreto en la vida de un duque. Álvaro apretó la mandíbula. No voy a casarme con alguien que no conozco. No voy a cumplir un compromiso que firmó mi tío sin mi consentimiento. Su madre se acercó y le habló en voz baja pero firme. Hijo, sé que has pasado por mucho, sé que esa mujer significa algo para ti, pero eres el duque de Ávila. No puedes casarte con una campesina, el reino no lo aceptaría, la nobleza no lo permitiría, y tus enemigos usarían eso en tu contra. Álvaro no respondió, porque sabía que su madre tenía razón, sabía que en el mundo en el que vivían, el amor no era suficiente, que el honor, el deber, la política, todo eso pesaba más que los sentimientos de 2 personas. Y mientras Elena lo miraba desde el otro lado del salón, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, ambos supieron que la separación era inevitable, que los 3 meses perfectos en la cabaña habían sido un sueño hermoso, y que ahora era tiempo de despertar a la cruel realidad de un reino que nunca permitiría que un duque y una campesina vivieran su romance en paz. Elena fue llevada a una habitación lujosa del palacio, paredes de piedra decoradas con tapices caros, muebles que valían más que todo lo que ella había poseído en su vida, una cama con sábanas de seda que parecían una burla a los 3 meses que había dormido en el suelo para cederle su única cama a Álvaro. Todo era hermoso, todo era opulento, y todo se sentía como una prisión dorada. Pasaron 2 días sin que ella viera a Álvaro, 2 días en los que los sirvientes la trataban con cortesía fría, como si fuera una invitada incómoda que todos esperaban que se fuera pronto. 2 días en los que Elena escuchaba rumores susurrados detrás de las puertas. La campesina que sedujo al duque. La aprovechada que se hizo pasar por salvadora. La mujer sin honor que pretende ascender por encima de su posición. Cada palabra era una puñalada. Cada mirada de desprecio era un recordatorio de que ella no pertenecía a ese mundo. Y lo peor de todo era que una parte de Elena comenzaba a creerlo. Fue en la tarde del 3er día cuando recibió una visita. Don Mateo, el tío de Álvaro. Un hombre alto, elegante, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían amables pero escondían algo mucho más oscuro. Entró a la habitación sin pedir permiso, acompañado de 2 hombres que se quedaron junto a la puerta como guardias silenciosos. Elena se puso de pie, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Señorita Robles», dijo don Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué placer conocer finalmente a la mujer que salvó a mi sobrino». Elena no respondió, solo lo miró fijamente, con ese instinto que le decía que ese hombre era peligroso. Don Mateo caminó por la habitación como si fuera suya, tocando los muebles con dedos largos y delgados. «He venido a hacerte una propuesta. Una propuesta que creo que encontrarás bastante generosa considerando tu situación actual». Sacó una bolsa de cuero del interior de su capa y la dejó caer sobre la mesa con un ruido pesado. El sonido inconfundible de monedas de oro. 500 monedas de oro, dijo con tono casual. Suficiente para que compres tierras, para que vivas cómodamente el resto de tu vida sin tener que trabajar, suficiente para que olvides que alguna vez conociste a Álvaro de Alarcón. Elena sintió la rabia subiéndole por la garganta como bilis amarga.
Me estás ofreciendo dinero para que me vaya. Don Mateo sonrió abiertamente. No estoy ofreciendo. Estoy comprando tu silencio y tu ausencia. Porque verás, querida, mi sobrino es un hombre noble pero confundido. Perdió la memoria. Pasó 3 meses en las montañas contigo. Es natural que desarrollara cierto afecto, pero eso no es amor, es gratitud. Y la gratitud no construye ducados. Elena apretó los puños. Álvaro me ama. Don Mateo se rió. Una risa suave, condescendiente, que hizo que Elena quisiera borrarle esa sonrisa del rostro. Álvaro tiene responsabilidades, un matrimonio que asegurará la paz del reino, y tú no eres más que un obstáculo. La habitación pareció volverse más fría. Elena miró la bolsa de oro sobre la mesa y luego miró a don Mateo directamente a los ojos. No, la sonrisa del hombre desapareció. Perdona. Elena dio un paso adelante. Dije que no. No voy a aceptar tu dinero. No voy a desaparecer porque te sea conveniente. Y no voy a dejar que manipules a Álvaro como si fuera una marioneta. Don Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Admiración, tal vez. O tal vez cálculo. Eres valiente o estúpida. Probablemente ambas cosas. Se acercó a ella hasta que estuvieron cara a cara. Escúchame bien, campesina. Este no es tu mundo. Aquí la gente como tú no sobrevive. Si rechazas mi oferta, te aseguro que tu vida se volverá muy difícil, muy incómoda y muy peligrosa. ¿Es una amenaza?, preguntó Elena sin retroceder un centímetro. Don Mateo sonrió de nuevo. Es una advertencia. Tómala o déjala. Tu decisión. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación con sus hombres, dejando la bolsa de oro sobre la mesa como un insulto silencioso. Elena se quedó temblando de rabia y miedo. Pero no tocó el oro. No lo tocó esa noche, ni la siguiente, ni nunca, porque ella no era una mujer que se compraba con dinero. Y si iban a separar a Álvaro de ella, tendrían que hacerlo por la fuerza, no con sobornos. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Álvaro estaba teniendo su propia batalla. Su tío había organizado una reunión con los nobles más importantes del ducado. Todos querían discutir el matrimonio arreglado. Todos querían asegurarse de que el duque cumpliera su palabra. Y cuando Álvaro se negó rotundamente, cuando dejó claro que no se casaría con alguien que no amaba, la reacción fue explosiva. «¡Estás loco!», gritó uno de los nobles. «Vas a arruinar años de negociaciones por una campesina». Otro se levantó de su silla. «Esto es una falta de respeto a tu posición, a tu linaje, a todo lo que representa el ducado de Ávila». Álvaro permaneció sentado, con la mandíbula apretada y las manos crispadas sobre los brazos de su silla. «No me importa lo que piensen, no me importan las negociaciones, y no me importa si el mundo entero cree que estoy cometiendo un error. Amo a Elena, y no voy a traicionarla por política». Don Mateo, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Álvaro, sé que has pasado por mucho. Sé que esa mujer te salvó, pero piensa en lo que estás haciendo, piensa en tu madre, en tu pueblo, en todos los que dependen de ti. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por un romance que nació en circunstancias extraordinarias?» Álvaro se puso de pie lentamente. Sus ojos ciegos miraban hacia adelante, pero su voz era firme como el acero. «Sí, estoy dispuesto. Porque durante 3 meses, cuando yo no era nadie, cuando era solo un mendigo ciego sin memoria ni futuro, Elena me amó. No amó al duque, no amó el dinero, no amó el poder, me amó a mí. Y eso vale más que cualquier tratado político. Eso vale más que cualquier matrimonio arreglado. Y si ustedes no pueden entenderlo, entonces tal vez no merecen estar en esta sala». El silencio que siguió
fue absoluto. Los nobles se miraron entre sí, incrédulos. Don Mateo apretó los labios, y por un momento su máscara de amabilidad se resquebrajó lo suficiente para mostrar algo más oscuro debajo. Pero Álvaro no retrocedió, porque había tomado una decisión de honor, y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión, ni siquiera si eso significaba perderlo todo. La verdad salió a la luz de la forma más inesperada. Fue uno de los soldados leales, uno de los que habían servido al padre de Álvaro, quien finalmente habló. No podía seguir guardando el secreto que le quemaba la conciencia como hierro al rojo vivo. Una noche irrumpió en las habitaciones de Álvaro con la respiración agitada y el rostro pálido como la muerte. «Mi señor», dijo con voz temblorosa, «tengo que decirle algo que debía haber dicho hace meses, pero tuve miedo». Álvaro se enderezó en su silla. «Habla». El soldado tragó saliva. «La noche en que desapareció, la noche de la emboscada, yo estaba allí. Vi a los hombres enmascarados y reconocí la voz del que daba las órdenes. Era don Mateo, su tío. Fue él quien ordenó el ataque. Fue él quien lo dejó por muerto en las montañas. Y ha estado esperando que usted muriera para reclamar el ducado como suyo». El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro sintió que el mundo se detenía. Su propio tío, el hombre que había estado jugando el papel de consejero leal todo este tiempo. La conspiración era más profunda de lo que nadie imaginaba. Don Mateo había estado planeando el asesinato de Álvaro durante años, había manipulado alianzas, había sobornado nobles, había organizado el matrimonio político no para beneficiar el ducado, sino para consolidar su propio poder una vez que Álvaro estuviera muerto. Y cuando Álvaro sobrevivió y regresó ciego, don Mateo tuvo que improvisar. Tenía que asegurarse de que el duque ciego se casara con alguien que él pudiera controlar. Tenía que alejar a Helena, porque ella era la única persona que Álvaro amaba de verdad. La única persona que no podía ser comprada ni manipulada. La única persona que representaba una amenaza real para sus planes. Álvaro escuchó todo con una calma que asustaba más que cualquier explosión de rabia. «Reúne a los otros soldados leales», ordenó. «Trae a mi madre y trae a Helena. Es hora de que esto termine. Esta noche, en el salón principal, todos van a saber la verdad». La confrontación fue épica. Don Mateo entró al salón con su sonrisa habitual, sin saber que su secreto había sido descubierto. Los nobles estaban presentes. Doña Constanza estaba sentada en silencio con el rostro pálido, y Helena estaba de pie junto a Álvaro, con la mano entrelazada con la de él, firme y valiente. Don Mateo miró a su alrededor, sintiendo que algo estaba mal. «Álvaro, ¿qué significa esta reunión?» Álvaro se puso de pie lentamente. «Significa que ya sé la verdad. Sé que fuiste tú quien intentó matarme. Sé que organizaste la emboscada. Sé que me dejaste ciego y moribundo en las montañas esperando que muriera para poder quedarte con mi ducado. Y sé que todo este tiempo has estado mintiendo, manipulando, traicionando el honor de esta familia». Don Mateo palideció. «Eso es ridículo. No tienes pruebas». Álvaro sonrió fríamente. «Tengo testigos, soldados que estuvieron allí esa noche, y tengo esto». Hizo un gesto y uno de los guardias trajo una caja. Dentro había documentos, cartas firmadas por don Mateo, pagos a mercenarios, planes detallados del asesinato. Todo estaba ahí. El rostro de don Mateo pasó de la negación al pánico y finalmente a la furia. Intentó salir corriendo, pero los soldados lo rodearon. «No tienes derecho», gritó. «Yo he gobernado este ducado mejor que tú. Yo he mantenido las alianzas. Yo he sido el verdadero duque mientras tú estabas perdido jugando a la caza con una campesina». Álvaro caminó hacia él con pasos medidos. «Gobernaste con mentiras, con traición, sin honor, y ahora vas a pagar por ello».
Don Mateo fue arrestado esa misma noche. Los nobles que habían estado de su lado se retractaron rápidamente cuando vieron las pruebas, y el matrimonio arreglado fue cancelado oficialmente. La hija del conde de Salamanca, cuando se enteró de toda la conspiración, agradeció no tener que casarse con un ducado manchado por la traición. Todo comenzaba a resolverse, pero quedaba algo más importante, algo que Álvaro había estado esperando. El momento de demostrarle a Helena que su amor era más fuerte que cualquier título, más fuerte que cualquier reino, más fuerte que cualquier obstáculo que el mundo pusiera entre ellos. La boda fue organizada en la capilla de Ávila. No fue una ceremonia política. No hubo nobles calculando alianzas. Fue simple, íntima, hermosa. Helena llevaba un vestido blanco que doña Constanza, quien finalmente había aceptado el amor entre su hijo y la campesina, había mandado a hacer especialmente para ella. Álvaro esperaba en el altar, vestido con las ropas formales del ducado, pero con el rostro relajado y feliz. Cuando Helena comenzó a caminar hacia él, toda la capilla contuvo la respiración, porque era una imagen imposible. Una campesina casándose con el duque más rico del reino. Un amor que había nacido en la oscuridad de las montañas y que ahora se celebraba bajo la luz de las velas sagradas. Helena llegó al altar con lágrimas en los ojos. Álvaro extendió su mano, ella la tomó, y en ese momento sucedió algo que nadie esperaba. Algo que haría de esa historia una leyenda contada durante generaciones en todo el reino de Ávila. Cuando Helena tomó la mano de Álvaro, él sintió algo extraño, un calor que subía por su brazo, una luz que comenzaba a crecer detrás de sus ojos ciegos, y de repente, por primera vez en meses, vio, borroso al principio, como mirar a través de agua turbia, pero luego más claro, más nítido, y lo primero que Álvaro vio después de meses de oscuridad fue el rostro de Helena, sus ojos verdes llenos de lágrimas, su sonrisa temblorosa, su belleza simple pero devastadora. La mujer que lo había amado cuando era nadie, la mujer que había cuidado del mendigo ciego durante 3 meses sin saber que era el duque más rico del reino, la mujer que había rechazado oro y amenazas por amor. Y Álvaro supo en ese instante que ningún milagro era demasiado grande para un amor como el que compartían. «Te veo», susurró con voz quebrada. «Por primera vez te veo, y eres más hermosa de lo que jamás imaginé». Helena lloró, Álvaro lloró, y cuando se besaron frente al altar, sellando su matrimonio con un amor que había sobrevivido a la traición, la oscuridad, la separación y todos los obstáculos que un reino cruel había puesto en su camino, todos los presentes supieron que estaban presenciando algo extraordinario. No solo la boda de un duque, sino el triunfo del amor verdadero sobre todas las reglas que decían que era imposible. Y esa noche, cuando Álvaro y Helena se quedaron solos en sus habitaciones, él la miró durante horas, memorizando cada detalle de su rostro, cada expresión, cada sonrisa, porque había aprendido algo durante esos 3 meses en la oscuridad, que el amor verdadero no necesita ojos para ver, pero cuando los tiene, lo único que quiere mirar es a la persona que hizo que valiera la pena volver a la luz. Y así termina esta historia, la historia de Helena y Álvaro. Del mendigo ciego que resultó ser un duque, de la campesina que amó sin condiciones, del amor que nació en la oscuridad y floreció bajo la luz. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú si el destino te pusiera en una situación así? Si encontraras a alguien que necesita ayuda, si te enamoraras sin saber quién es realmente esa persona, si tuvieras que elegir entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón te grita que hagas, porque al final esta historia no es solo sobre un duque y una campesina. Es sobre todos nosotros, sobre las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando, sobre el valor de amar sin garantías, sobre la fuerza que se necesita para defender lo que sientes aunque todo el mundo te diga que estás loco.
Elena pudo haber aceptado el oro, pudo haberse ido, pudo haber protegido su corazón, pero eligió luchar, eligió creer, y esa elección lo cambió todo. Entonces te pregunto de nuevo, ¿estás viviendo con ese mismo valor? ¿Estás defendiendo lo que realmente importa en tu vida? ¿O estás dejando que el miedo, las opiniones de otros, las presiones sociales decidan por ti? Porque la vida es demasiado corta para vivir amores a medias, para conformarse con lo seguro cuando lo extraordinario está ahí, esperando que tengas el coraje de alcanzarlo. Así que si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Y suscríbete a este canal porque voy a seguir trayéndote historias así. Historias de amor verdadero, de valor, de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias simplemente porque se atrevieron a creer. Activa las notificaciones para no perderte ninguna, porque el amor verdadero existe. Y estas historias están aquí para recordártelo cada vez que lo olvides.